están? Hoy vamos a hablar de división de expresiones algebraicas. Vamos a estar haciendo la división entre monomios por monomios y polinomios por polinomios. Acá, por ejemplo, podemos ver que tenemos 8x a la séptima y a la quinta z, y vamos a dividir entre 4x a la quinta y a la primera. Entonces vamos a poner en el numerador 8x a la séptima y a la quinta z, y en el denominador vamos a poner 4x a la quinta, 4x a la quinta y a la primera, y vamos a hacer la división, es igual. Entonces acá por ejemplo podemos dividir 8 dividido 4 y la parte literal con la parte literal, ¿verdad? X a la séptima con X a la quinta y a la quinta con y a la primera, por ejemplo. Entonces acá 8 dividido 4 me da 2, la parte de coeficiente, y X a la séptima dividido X a la quinta me va a dar X elevado al cuadrado. Luego y a la quinta dividido y a la primera, y a la primera, este tiene 1, entonces a la quinta menos y a la primera va a ser y a la cuarta, porque se restan sus exponentes y lleva el exponente en el numerador. Luego z, no hay otra z abajo, entonces directamente le agregamos z acá, ¿verdad? El resultado es 2x cuadrado y a la cuarta z. Luego podemos mirar el ejercicio número 2, que vamos a hacer la división de 36a a la cuarta b al cuadrado. Vamos a dividir, esto ponemos en el numerador, y en el denominador abajo ponemos 3ab. Y ahí vamos a dividir nuevamente, vamos a dividir 36 dividido 3 a la cuarta dividido a y b cuadrado dividido b. 36 dividido 3 me da 12. Y a la cuarta dividido a la primera es a la tercera. Se restan los exponentes, a la cuarta y a la primera. Tiene 1 y 4 menos 1 es 3. B al cuadrado dividido b es b. B a la primera sería eso, ¿verdad? Ese tiene 2 y ese tiene 1, ¿verdad? B a la primera, el de abajo. Y entonces tiene B a la primera también ahí. Este sería el resultado final, 12 a la tercera B. Luego ya tenemos la división entre polinomio por polinomio. Ese, por ejemplo, en el número 3 tenemos polinomio por polinomio. Hay que dividir, entonces hay que mirar si está ordenado, por ejemplo, de menor a mayor o mayor a menor respecto a una letra. Entonces acá, por ejemplo, está ordenado 3x cuadrado más 2x menos 8 está ordenado. Entonces acá vamos a mover un poco para poder tener espacio. Entonces vamos a dividir 3x cuadrado más 2x menos 8 con x más 2. Esto vamos a volver a copiar. Entonces, para que nos sirva para poder hacer la división de forma directa ya, ¿verdad? Entonces, 3x cuadrado más 2x menos 8 vamos a dividir por x más 2. Esto podemos borrar. Entre también borramos. Y ahí podemos escribir ya para poder dividir entonces estos dos polinomios. Acá ponemos una raya y hacemos la división. Para poder dividir, este sería la división de forma vertical o de forma práctica también se le llama. Entonces lo que hacemos es dividir el primer término del dividendo por el primer término del dividor. Hay que mirar si está ordenado ahora el dividendo y también este divisor. Dividimos entonces 3x cuadrado, vamos a estar dividiendo con el primer término que sería, acá por ejemplo tengo el que sería x, ¿verdad? Entonces voy a dividir 3x cuadrado con x, voy a dividir, eso tengo que hacerlo en un cálculo auxiliar. Voy a poner acá cálculo auxiliar.
Entonces voy a dividir el primer término del dividendo, que es 3x cuadrado. Voy a dividir por el primer término del divisor, que es x. Entonces pongo acá 3x cuadrado dividido x a la primera. Entonces es igual, acá dividimos x al cuadrado dividido x, va a sobrar x, que quedaría entonces 3x. Se restan los exponentes, este tiene x cuadrado y este tiene x a la primera. Entonces 2 menos 1, 1. Y ponemos en el cociente 3x, ponemos. Y ese término nuevamente multiplicamos por los dos términos del divisor y ponemos el resultado para poder restar de verdad. 3x por x serían 3x al cuadrado. Y 3x por 2 sería igual a 6x. Entonces ponemos ahí positivo 6x. Ahí ya podemos hacer la resta y ponemos una raya, le cambiamos sus signos al sustraendo. Entonces los que son positivos pasan a ser negativos y los negativos pasan a ser positivos. Entonces ponemos uno abajo del otro porque son semejantes, ¿verdad? Acá ponemos una raya. Este va a ser negativo. Este es positivo, pasa a ser negativo. Y este que es positivo pasa a ser negativo también. Entonces al restarse acá, siempre se anulan el primer término con el primer término. 2x menos 6x serían negativo 4x. Son signos contrarios y se restan y lleva el signo al mayor. Y ahí ya podemos bajar el negativo 8. Negativo 8. 2x menos 6x me va a dar negativo 4 porque son signos contrarios y lleva el signo al mayor. Nuevamente dividimos el primer término del dividendo, que es negativo 4x, con el primer término del divisor, que es x. Entonces escribimos de esa forma, negativo 4x por x es igual. Y dividimos x con x y sobra negativo 4. Y este negativo 4 tengo que poner acá en el cociente, que es negativo 4. Y negativo 4 nuevamente multiplicamos por cada término del divisor, ¿verdad? Negativo 4 por x y negativo 4 por 2. Negativo 4 por x me va a dar negativo 4x. Y negativo 4 por positivo 2 me va a dar negativo 8. Y ahí para hacer la resta tengo que cambiarle el signo al sustraendo. Este que es negativo pasa a ser positivo y este que es negativo también pasa a ser positivo. Al restar son signos contrarios y de cantidades iguales, también este, entonces sale 0, ¿verdad? Es una división exacta y el resultado es 3x menos 4 y el residuo es 0, que sería el resto, también se le llama. Este es dividendo, divisor, este es cociente y este es el resto o residuo. Si multiplico, por ejemplo, cociente por divisor, me va a volver a salir el dividendo, ¿verdad? Este es cociente y este es divisor. Si multiplico me sale este, que es el dividendo. Es una división exacta porque en el resto, en el residuo sale 0. Hacemos el siguiente, que es 28x cuadrado menos 11xy menos 30y cuadrado. Volvemos a copiar para poder hacer la división nuevamente, ¿verdad? Acá siempre es importante mirar si está ordenado. Borramos el 4 y borramos el entre para poner la raya ahí de la división, ¿verdad? Entonces, este por ejemplo está ya ordenado. 28x cuadrado con respecto de x ya está ordenado. X, por ejemplo, aparece x al cuadrado, luego aparece la primera y luego aparece y. Ponemos cálculo auxiliar acá para poder iniciar. Siempre dividimos primer término del dividendo por el primer término del divisor. 28x cuadrado está ordenado, x cuadrado aquí es la primera y acá es x a la 0, ¿verdad? Si es respecto de y va a estar primero y a la 0 y a la primera, acá es y a la 0, y a la primera y acá es y al cuadrado. Con respecto de x es descendente y de y es ascendente.
Entonces, acá por ejemplo podemos ver de que x al cuadrado, luego aparece x a la primera y luego x a la 0, ¿verdad? Este es y a la 0 y a la primera y al cuadrado. Entonces nuevamente dividimos el primer término del dividendo, que es 28x al cuadrado, por 4x, que es el primer término del divisor. Este es. Entonces vamos a poner 28x al cuadrado dividido 4x es igual. 28 dividido 4 me va a dar 7. Y x cuadrado dividido x me va a dar x. Acá va a ser x a la primera. Y ponemos nuevamente en el cociente 7x, que es positivo. 7x multiplicamos por ambos. Primero multiplicamos por 4x, me va a dar 28x al cuadrado. 7 por 4, 28. Y x por x, x al cuadrado. Ahora 7x por negativo 5y, que sería 7 por 5, 35. Y x por y, que sería xy. Hacemos acá nuevamente la resta, cambiándole el signo al sustraendo. Este va a ser menos y este ya va a ser más. Y acá 28x cuadrado menos 28x cuadrado me va a dar 0. Son cantidades iguales y de signos contrarios. Entonces siempre se tachan los dos primeros términos. Y acá el segundo término se van a restar porque son signos contrarios. Entonces mi resultado va a ser 24xy, ¿verdad? Se resta y lleva el signo al mayor. El 35 es mayor en su valor absoluto. Por eso va a llevar el signo positivo. Entonces ahí es positivo. Y bajamos ahora el negativo 30y al cuadrado, que es el siguiente término que aparece después, ¿verdad? 30y al cuadrado. Ahora nuevamente dividimos el primer término del dividendo por el primer término del divisor. 24xy. 4xy dividido 4x. 24 dividido 4 me va a dar 6. X dividido x es 1. Se elimina, no hace falta poner x. Y sobra y nomás ya, ¿verdad? Entonces me sobra y, 6y. Y este es positivo, pongo positivo 6y en el cociente, que va a ser el resultado, ¿verdad? 6y ahora multiplico por 4x y por negativo 5y. Por 4x me va a dar 24xy positivo. Y 6y por negativo 5y me va a dar más por menos menos 30y al cuadrado. Ahora nuevamente voy a hacer la sustracción cambiándole signo. Este va a ser negativo y este que es negativo pasa a ser positivo. 24xy menos 24xy son cantidades iguales de signos contrarios. Este también. Entonces podemos anular, que sería igual a 0. Entonces también es una división exacta. Esta es una división de polinomios por polinomio. Entonces este sería el procedimiento. El resultado es 7x más 6y. Entonces podemos pasar al siguiente ejercicio, donde tenemos un ejercicio que no está ordenado. Entonces podemos comenzar ordenando. Acá por ejemplo tenemos x es la tercera. ¿Qué le tienen que seguir a x es la tercera? Le tienen que seguir x al cuadrado, este término. Después este y por último y a la tercera. O sea que comenzamos con x es la tercera, ¿verdad? Que es el término de mayor exponente con respecto a x. Solamente vamos a mirar x y vamos ordenando. Si falta x al cuadrado ponemos una raya. Si es que tiene, en este caso tiene, que es negativo 3x al cuadrado y ese va a ser el segundo término. El tercer término tiene que ser a la primera. Este es a la primera, a la tercera. Este es a la segunda, x a la segunda, y este es x a la primera. Entonces ponemos acá x a la primera, que sería 3x a la primera por y a la segunda. No miramos y por el momento. Y por último,
x a la 0, que sería y a la tercera ya el siguiente término que aparece. Entonces hacemos de forma descendente, copiamos el cociente x menos y que está ordenado también con respecto de x. Ahora podemos observar que está de forma descendente con respecto de x es la tercera, a la segunda, a la primera, a la 0, y de forma ascendente con respecto a y. Vamos a hacer un cálculo auxiliar acá para poder resolver. Siempre dividimos el primer término al dividendo, que es x a la tercera, por el primer término al divisor. Este es el primer término al dividendo y este es el primer término al divisor. X a la tercera dividido x me va a dar x al cuadrado, se restan los exponentes, 3 menos 1 es 2. Entonces x al cuadrado pongo acá en el cociente, que va a ser el resultado, ¿verdad? Multiplico por ambos, x por x al cuadrado es x a la tercera, x por negativo y es x al cuadrado y, x al cuadrado y ahí voy a hacer la sustracción cambiándole signo. Al sustrayendo, este de positivo pasa a ser negativo y este que es negativo pasa a ser positivo. Acá resto, estos dos siempre se eliminan, entonces ahora acá se van a restar porque tienen signos contrarios. Este de 3 menos 1 serían 2, negativo 2x cuadrado y x al cuadrado y la parte literal su exponente no cambia. Acá es negativo y este es positivo. Este tiene un 1 acá. Entonces al restarse 3 menos 1 me da 2. Y yo decir un negativo porque el 3 es mayor en su valor absoluto que el 1. Ahora bajamos el siguiente término que es positivo 3x cuadrado. Acá positivo 3x cuadrado. Y dividimos nuevamente este término, el primer término del dividendo, por el primer término del divisor, que es negativo 2x cuadrado y, que es el primer término del dividendo, dividido por el primer término del divisor, que es x. Al dividirse me va a dar menos por más menos, 2 directamente, 2 dividido 1 es 2, x cuadrado dividido x, x es la primera, y ese pongo en el cociente, negativo 2xy. Negativo 2x y voy a multiplicar por x, me va a dar negativo 2x cuadrado y. Y luego multiplico negativo 2x por negativo y, que sería positivo 2xy cuadrado. Acá menos por menos más, 2 por x, o sea que y por y sería y al cuadrado. Entonces acá va a ser 2x y al cuadrado, porque y por y es y al cuadrado. Se suman sus exponentes, que son 1 en este caso, ¿verdad? Acá voy a cambiar el signo. Este es negativo, pasa a ser positivo. Y este que es positivo pasa a ser negativo. Se restan, este va a ser 0. Y 3 menos 2 es 1. Entonces voy a poner 1xy cuadrado. Signos contrarios se restan y el signo mayor, xy cuadrado. Este tiene un 1 como coeficiente que no hace falta poner. Bajamos el siguiente término correspondiente, que es negativo y a la tercera acá. Entonces negativo y a la tercera, tengo que poner acá el exponente 3. Y ahora dividimos nuevamente el primer término del dividendo por el primer término del divisor, xy cuadrado dividido x. Ponemos acá en el cálculo auxiliar nuevamente, x y cuadrado dividido x. X y cuadrado dividido x me va a dar y al cuadrado. Ahí está. Entonces lo que tenemos ahí es y cuadrado, que hay que poner en el cociente. Ponemos en el cociente y cuadrado y multiplicamos y cuadrado por x, me va a dar x y cuadrado. Ahí está. Y al cuadrado por negativo y me va a dar negativo y a la tercera. Entonces hacemos la resta. Acá podemos hacer la resta. Cambiamos de signo, positivo, 0.
y este también me va a dar 0 acá. Entonces es una división exacta, sale 0 acá. Si multiplicamos este por el cociente, por el divisor, digo bien, va a salir el dividendo. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Acá hay que atender bien de que hay que ordenar de menor a mayor siempre, o mayor de menor a mayor o mayor a menor de forma ascendente o descendente. Acá, por ejemplo, no faltaba ningún término, solamente faltaba ordenar. En este caso hay términos que faltan. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a traer un poco más hacia la derecha para poder hacer bien la división. Entonces, hay que ordenar. A la tercera vamos a poner en primer lugar, que sería el primer término. Entonces, ponemos primero a la tercera y luego vamos dejando espacio, o podemos poner ceros también si es que no tiene un término, ¿verdad? Por ejemplo, a la tercera ahora hay que poner a al cuadrado. Como no, ahí ponemos una raya, o también podemos poner 0. Para a la segunda, ¿verdad? Ahora tienen que ir a la primera. No tenemos tampoco a la primera, entonces también ponemos una raya aquí. Y por último, a la 0, en este caso a la 0 sería ya negativo b a la tercera. Con respecto de b, también está ordenado de forma ascendente. Este sería b a la tercera. Entonces, primero acá sería, por ejemplo, b a la 0, b a la primera, b a la segunda y b a la tercera. Y acá ponemos a menos b, que también está ordenado con respecto de a menos b, ¿verdad? Entonces, a, por ejemplo, está de forma descendente. A la tercera, a al cuadrado, a la primera y luego a la 0. Ponemos también un cálculo auxiliar para poder hacer la división. Dividimos a la tercera, que es el primer término del dividendo, por a, que es el primer término del divisor. A la tercera es del dividendo y a la primera es del divisor. A la tercera dividido a la primera es a al cuadrado. Y a al cuadrado vamos a poner en el cociente, que es a cuadrado acá, que es positivo. Y multiplicamos por ambos términos, por a y por b, por negativo b. A al cuadrado por a es a la tercera. Y a al cuadrado por negativo b es negativo a b al cuadrado. Al cuadrado b, digo. Ponemos acá para poder restar, cambiamos su signo, este pasa a ser negativo y este negativo pasa a ser positivo. Acá me va a dar 0, a la tercera menos a la tercera, y este bajamos con su signo que va a ser positivo, ¿verdad? A cuadrado b. Ahora tendríamos que haber bajado a la primera, pero como a la primera no hay, entonces dejamos a al cuadrado solo y dividimos nuevamente a al cuadrado b con el primer término del divisor, que es a la primera. A cuadrado b dividido a va a salir a la primera b, porque se restan los exponentes. A cuadrado 2 menos 1 es 1, por eso más ab acá. AB multiplicamos por a y por negativo b. Por a sería a cuadrado b. Se suman sus exponentes porque son bases iguales. 1 más 1, 2. AB por negativo b va a ser negativo ab. Y está en la dirección de a la primera, ¿verdad? Este le cambiamos su signo, pasa a ser negativo y este pasa a ser positivo. Acá restamos, este va a ser 0 y este bajamos con su signo otra vez acá. A b cuadrado. Y ahora bajamos el negativo b a la tercera en el siguiente. Acá teníamos que haber bajado a la primera, pero como no hay, entonces bajamos en el siguiente recién, que sería a la 0 ya, que es negativo b a la tercera. Bueno, ahora dividimos nuevamente el primer término del dividendo por el primer término del divisor, ab cuadrado dividido a. Y acá me va a dar a dividido a, podemos eliminar, sale 1 y 1 por b cuadrado es b cuadrado. El 1 es neutro en la multiplicación, no hace falta poner como coeficiente.
más b al cuadrado ponemos en el cociente. B cuadrado por a es ab cuadrado. Acá faltó poner una raya antes para poder restar. B cuadrado por a es ab cuadrado. Y luego b cuadrado por negativo b me va a dar negativo b a la tercera. Negativo b a la tercera. Y ahí sería ya negativo b a la tercera. Ahí ya puedo cambiar su signo para poder restar entre sí. El que es positivo pasa a ser negativo. Este es positivo pasa a ser negativo. Y luego este que es negativo pasa a ser positivo. Acá me va a dar 0. Este me va a dar 0. Entonces 0. Pongo un 0 nada más. Entonces este ya es el resultado, que es el cociente. Si multiplico por el divisor me va a dar otra vez el dividendo. Entonces hasta acá la grabación de hoy. Entonces vimos entonces cómo se pueden resolver la división entre monomios y entre polinomios. Nos vemos nuevamente en la próxima clase. Chao, chao.